Hola curso, vamos a hacer un video breve sobre cosas que se pueden hacer con partículas que no está en otro tutorial. ¿Ok? Principalmente el objetivo final es que ocupemos partículas para hacer cosas que normalmente podríamos hacerla con simulaciones de física, pero que sería muy costoso en términos de rendimiento porque son demasiados elementos. Entonces vamos a partir con el aburridísimo cubo, que acá está el cubo aburrido y qué sé yo, y vamos a ir al icono de las partículas que es este círculo con tres, no tengo idea qué son, pero es un círculo que emite cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que emite ese círculo? Emite partículas. Entonces, acá no dice nada porque el cubo no tiene partículas asignadas, pero si yo le hago clic al signo más, ¡pum! Inmediatamente tenemos partículas. Si le pongo play, qué lindo como tira caspa el cubo. ¿Ya? Muy interesante que el cubito tire caspa. Esto lo hemos visto antes en términos de que, por ejemplo, yo podría decir que estas partículas no es una emisión de partículas, sino que es otro tipo de partículas, que es pelo. Y tenemos un cubo con eh, pelo curioso. Pero vamos a dejarlo en este caso para que sea partícula. Entonces yo le pongo esto y qué sé yo. ¿Para qué tipo de cosas se puede ocupar esto? Cuando juegan un juego, por ejemplo, generalmente no es el rocío de agua de una cascada cayendo al agua, no es una simulación, sino que es una emisión de partículas en el punto en donde el agua colisiona con un cuerpo de... La cascada colisiona con un cuerpo de agua. Ahora, estas partículas entonces pueden ser reemplazadas. Y para hacer un ejemplo gráfico acá, voy a hacer Shift A, voy a hacer otro cubo y voy a mover este cubo. Voy a apretar Shift espacio, transformar y voy a mover esto. Y voy a modificar este cubo para que tenga un poco más de onda. ¿Ya? Voy a irme a modo edición y voy a extruir. Tengo todas las caras seleccionadas porque apreté A. Bien, se apretó A y estoy en modo 3. Puedo seleccionar todo. Ahí tengo todas las caras seleccionadas. Y en vez de hacer una extrusión simple, que es lo que está acá, voy a decir que haga una extrusión individual. Mantuve clic ahí y digo extruir individual. ¿Qué es lo que significa eso? Lo mismo que sale ahí, es extruir todas las caras al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces le pongo extrusión individual y va a extruir las caras en la dirección de su normal, se llama. ¿Por qué estoy ocupando esto? Para que poder ver más o menos ver más o menos el tema de la rotación de las partículas. Entonces este va a ser mi ejemplo. Y lo chico y súper bien. Ya, ¿para qué estoy haciendo esto? Yo tomo esto, voy al icono de partículas y hay varias características que tienen estas. Por ejemplo, que sean, no sé, si yo le pongo 100 partículas, van a ser menos partículas. Ven, una poquita caspa, chiquitita. Entonces, si le pongo 1000, es lo que estaba antes. Ok, si le pongo que parta en el cuadro 10, significa que si que en un principio no va a hacer nada hasta el cuadro 10. Ideal para temas de animación. Podemos hacer que termine en cierto punto y también podemos cambiar el lifetime. Si yo le pongo lifetime 5, creo que son cuadros, debería ser. Y como ven, no perdura mucho. El lifetime 100 va a durar un montón. Lifetime randomness es el margen de aleatoriedad de duración. Si yo le pongo 50, significa que, o sea, si yo le pongo 1, significa que algunos van a durar 50 y otros 100. Si le pongo .5, algunos van a durar 75, o algunos van a durar 75 y otros 100. Entonces le voy a poner punto 5. ¿Qué más? Velocidad de rotación, esas cosas las vamos a ver después, pero hay un tema que acá me importa que dice render. Si yo le pongo render, te dice cómo voy a dibujar estas partículas. Entonces le pueden poner que lo haga como path, que es lo que estemos ahí, o que sea como un halo. Y podemos ir probando qué es lo que pasa. Un halo distinto, ya con distinta escala. Eh, pero también le puedo poner que lo haga como un objeto o colección. Entonces si yo le pongo objeto, no me lo muestra, pero me aparece la opción abajo. ¿Qué objeto? Entonces yo digo, bueno, tengo dos objetos en la escena, hago clic acá, y me dice que tengo un cube 0.01. Y voy a elegir eso. Entonces ahora ese cubo que tengo ahí es el objeto. Y es como super chori. Está aquí ya. Voy a agregarle que tenga rotación de objeto.
Sin embargo, el objeto sigue sin rotar, entonces es no muy natural. Y voy a cambiarle la escala, que está en la escala del objeto. Voy a hacer que la escala tenga un random. Y voy a hacer clic en esto que sale acá, que dice rotación. Si habilito eso, debería calcular la rotación de los objetos. Más o menos. Randomizar rotación. Que sea dinámica. Ya. Y ahí se ve bastante natural. Ahora, podemos ocupar entonces cualquier objeto que queramos. ¿Ya? Rotación de objeto. Con eso ya se pueden hacer bastantes cosas. Esto solamente lo de render es como se ve el objeto. Sin embargo, después podemos cambiar algunas cosas, como cambiar, por ejemplo, agregarle fuerza. Fuerza browniana es una manera de agregarle algo de aleatoriedad a esto, que lo hace ver un poco más natural. El drag, yo le digo efecto Harry Potter, pero generalmente hace que las cosas se demoren un poquito más en salir. Como ven ahí, está un poquito más pesado el movimiento que tiene, más espeso. Y bueno, también tiene un caché como las otras cosas, pero generalmente es más rápido de calcular esto. Y hay ciertos atributos de emisión, número, etcétera, que se pueden cambiar. Voy a hacer algunas cosas en todo caso. Me interesa que la velocidad sea un poquito distinta. O sea, por ejemplo, perdón, la física primero voy a cambiar el drag para que no sea tan fuerte. Me interesa que la emisión, por ejemplo, sea un poco distinta. Eso está bien. Que permita desde allá. Eso está todo ok. Está todo ok. Ahora, cambiar los objetos o algunos atributos. Yo puedo alterar los objetos con una cosa que se llama un campo de fuerza. ¿Ya? Entonces yo pongo Shift A y voy a crear una cosa. Tenemos Mesh, que siempre lo hemos tenido, superficie, Metaball, Text, etc. Y tenemos una cosa abajo bien escondida que dice Force Field. ¿Ya? Y tengo un montón de tipos de campo de fuerza. Entonces le puedo poner, por ejemplo, viento. Y ahí tenemos un viento. Que lo puedo ir a la tab de física. Y ahí dice que hay un viento que tiene una fuerza de 1. Si yo le pongo play, y ahora me voy al primer cuadro, le pongo play, el viento no tiene mucho efecto. Entonces, con ese viento seleccionado que está ahí, y voy a cambiarle el nombre a viento. Con ese viento seleccionado voy a poner que tenga una fuerza de caleta de viento, onda Punta Arenas. Y como ven, es demasiada fuerza. Voy a ponerle 1000. Todavía es harta fuerza. 100. Entonces, como pueden ver, ya empieza a parecerse un poquito. Uno puede hacer cosas que parezcan cosas. Esto podría ser eventualmente convertirse en algo que parezca fuego sin ser una simulación de fuego. Ya, pero ahí está el viento. Voy a ponerle una fuerza de 50 con un poco de ruido. El ruido hace que el viento no sea tan exacto, que sea más parecido al viento real. Casi todas las cosas que tienen que ver con la aleatoriedad y ruido hacen que las animaciones o simulaciones se vuelvan más naturales. Voy a ponerle, por ejemplo, si le pongo ruido 20, va a ser mucho más. Y ahí tenemos algo que ya empieza a parecer un poquito fuego, ¿no? Ojo con algunas cosas. Si yo cambio el tamaño de los objetos, por ejemplo, voy a cambiar este cubo, el porte. Y luego voy a hacer que ese cubo, la invisibilidad es un poquito compleja. ¿Ya? Lo vamos a ver después. Pero en fin, esa es una manera de generar partículas. Se aplican varias cosas también que funcionan antes. Por ejemplo, si tienen un objeto más complejo, pueden hacer de que solamente parte del objeto emita. Por ejemplo, podría ser que si selecciono el cubo y me voy a Weight Paint, puedo pintar que solamente emita de una cara. Entonces voy a pintar que solamente lo haga desde una cara. Voy a agrandar la brocha con F. Entonces estoy diciendo solamente emite de esta. Por eso lo estoy pintando roja. Y si ahora le pongo play,
No va a pasar nada porque todavía tengo que asignar que esa es la cara que emite y eso significa que tengo que ir al tab de partículas, selecciono el cubo y ahí está Vertex Groups y digo densidad, pum, group. Si le pongo play de 0, va a emitir más partículas desde arriba que desde abajo. Ideal para una cosa que se quema. Ya, se aplican las otras cosas de antes. Si quieren cambiar el material, por ejemplo, del objeto, tienen que seleccionar, en este caso le voy a poner cruceta tienen que seleccionar el objeto que está siendo multiplicado, ir a material, poner un material nuevo y decir, por ejemplo, color va a ser rojo. Y voy a tomar esa luz que tengo antes, voy a tomar la luz y la voy a poner en el centro. Voy a darle mucha más fuerza, que es 5000, 10.000 watts, caleta. Y voy a seleccionar después la cruceta y cambiar algunos atributos, como por ejemplo que sea metálico, lo que va a hacer que el reflejo sea más rojo. Rugosidad no tanta. Y la luz voy a hacer que sea de color amarillo, un poquito naranja. Voy a subirle un poco más la intensidad, 50.000. Ya. Y ahí ya empezamos a tener una cosa que se ve más animada. Ya le pongo play. Y ahí tienen esta animación hecha muy sencillamente en base a partículas, lo cual eventualmente pueden ser florcitas, nubes, dulces, fruta, o lo que estemos más conveniente. En este caso no sé por qué me salió como la cruz roja. Debe ser esta triste semana. Bueno, espero que les sirva. Y cualquier cosa que necesiten aprender me avisan. Y o lo aprendo y lo comparto, o ya lo sé y lo comparto igual. Que tengan una buena semana.